Radio Huilliche Mulutu presenta Tain Kuifisungun Choyutuay. Famo Rafkule Payen Tain Kimeltuam Tain Kimun. Femuechi Newen Mayafiyen Tain Sungun. Un espacio destinado a la enseñanza y revitalización de nuestro idioma. Pinchinta mapunche. Mapumutayin mongen mo. Mapumutayin mongen meu. Maputa cheleyin meu. Mapunewen chemumeyin mo. Fita chelneyin mo. Yin mapuyin ke yunete mo fiu mongeleyin amuleyin mongen. Mapumukaita para que lo está conmongen, vemos si molesta fipita cuifiqueche, ta inchinta fapeñ. Mushkai miepu lamuen, ka miepu wenyi, ngal kumele aimun fachantu, kiñe futamari marimun kota imun, fachantu petol kutupalu fachi wekusou fachi wenutramkan. Cheu sungwayen, kiñe que sungun, tain mapunche kewonka, tain mapunche kimun. Habla chaliafin tañi lamuen tañi compañ marimari lamuen kumele kai mi fachantu marimari lamuen inche kumele canta ti newen tulena kunta tafamu nentualo tafachi no chamkanta ti no chamkan sungu kimen sungu feita chapumei no tafachantu feichi sungu motam le bayan tati lamuen marimari piafin tatiga monkun apu peñi por lamuen al kutule palu tafachi no chamkan ngal kameli ayman ngal newentuli ayman taman shukamo kam cheu shumeta mleliman ngal newentuli ayman yafulu ayman fachanto pupeñ pulamuen kiñe kamen chamkanta kapaleleiman eyman ta kim shupualu mapuche kiman mapuche sungun mapuche ngañi shakiswamtati maita pulamuen. Comenzamos dándole la más cordial bienvenida a este séptimo programa llamado Tain Kuifisungun Choyutuay. Nuestro antiguo idioma rebrotará, que transmitimos a través de Radio Huilliche Mulutu. Hoy día Lamuen queremos continuar conversando y revitalizando nuestro Chesungun, nuestro Kuifiquehuen, cierto, que es el idioma que hablaba nuestra gente acá en el territorio Huilliche. Y también, cierto, compartir y reflexionar acerca de los conocimientos que hay en nuestro territorio, porque el idioma y el kimun van juntos, Lamuen. Ya por eso tratamos siempre de ser lo más íntegros posible cuando conversamos acerca de la lengua o de la cultura mapuche en general, ¿ya? En esta ocasión, Lamuen, queremos reflexionar acerca de lo que es la Mapu, ¿ya? Lo que es el territorio y las características que tienen los diferentes territorios en realidad y cómo estos influyen en nosotros como personas, ya cómo influyen en nuestra vida como mapuche. No nos olvidemos que es el territorio el que a nosotros nos da una característica propia. El territorio es el que nos da también a nosotros la identidad, ¿ya? Entonces de esas cositas queremos conversar hoy día en este séptimo programa. Y además también en esta oportunidad queremos también comenzar a formar también pequeñas frases en Chesungun, tomando en consideración las cosas que hemos visto en programas anteriores, ¿ya? Para que ya comencemos a avanzar un poco y podamos empezar a sacar nuestro Chesungun, tratar de conversarlo más, ¿ya? Y también para este séptimo programa les traemos una entrevista que hicimos a nuestro Lamuen Ulcantujo del Chauracahuín, al Lamuen Leftraru Gualamán. Así que tenemos varias cositas para este nuevo programa. Esperamos que sea de su agrado, ¿cierto? Y que puedan también ustedes reflexionar todos estos conocimientos en sus casas. ¿Cierto, Lamuen?
Femilla Maitati Lamuen. Así es, tenemos harta conversación, harto contenido para hoy. Siempre, bueno, agradeciéndole al Peñi Lefcharo Gualamán, que también nos aportó con su conversación, con sus reflexiones, que en un momento más vamos a poder escuchar Pupeñi Pulamuen. Es importante también conocer las experiencias, ¿cierto?, de nuestra gente de acá del territorio respecto a diferentes actividades que hace nuestra gente. No olvidar que nuestro Peñi Lefcharo Gualamán, como se le conoce normalmente, el Peñi Marcos López Gualamán, aparte del cantujo, es profesor de historia, maneja muy bien el Tsesungún, y varias otras cosas, actividades que desarrolla nuestro Peñi, como también hacerle promoción también a su editorial que tiene, Temujín, ya, para que ahí los Peñis las Lamuen, cuando quieran una agendita o algo por el estilo, ahí está nuestro Peñi que está trabajando en eso, ya. Así que todas estas conversaciones Pupeñi Pulamuen les tenemos hoy día. Vamos a seguir retomando el tema de, como dijo la Lamuen, del idioma, ¿no? Pero también, primeramente, hablar sobre Mapuche Quiman, ¿ya? Y después vamos en base a este Mapuche Quiman que vamos a conversar ahora, vamos a hacer, como dijo la Lamuen, el uso de nuestro Tsesungón, ¿ya? Para hacer algunas oraciones. Al que tu conocían, Feitachi Lonco, Alfredo Pichumilla, Pinelutati, Feita Pukura, Love Mapumota Blelutati, Feichi Lonco, Feita Mapu, Panguipullepleta Iñauclitati, Pilleli. Escuchamos también un poco de la conversa del Lonco Alfredo Pichumilla, de el Love Pukura, que queda por allá cerca de Panguipulli. Justamente es sobre lo que habló un poco, de lo que vamos a conversar hoy día, Pupeñi Pulamuen, sobre lo que es el territorio, sobre lo que es el espacio en donde vivimos los mapuches, el o la Mapu, ¿cierto? Ahí el Lonco nos hablaba de que del por qué nosotros nos llamamos mapuche, ¿no es cierto? Nos autodenominamos como mapuche, decía, porque en la tierra vivimos, ¿no es cierto? De la tierra salimos nosotros, nacimos, la tierra es la que nos hizo personas, dice. Y gracias a la tierra es que existe toda la vida, decía ahí el Lonco Pichumilla. Esta audio, esta grabación, la sacamos del documental Cuifique Cheyem Tain Mapumeu. Entonces ahí lo pueden buscar, Pupeñi Pulamuen, está en YouTube por si acaso les interesa ver este documental, es muy bueno, en donde explica muy bien el tema del Mapuche Quimón y otras cosas más que nos habla nuestra propia gente, no solo el Lonco que acabamos de nombrar, sino que varios otros Peñi Lamuen que salen ahí en el video Pupeñi Pulamuen. Y llama Pupeñi Pulamuen, eula femueche amoy nechamcantati, eula nechamcaleayen Mapuche Quimón mo. Welu petutai nechamcanon tati, feitishi sungumo, al que tu no hayen quiñe tayul, machinga ni tayul, feitachi machi aillapan pingelutati, feita el kunoi quiñe tayul tati, feimomaita ulata al que tu no afiyen taine newen mawam, monco tainchen taine tañi newen mawam taine pulyutati, taine kalul, monco tati Pupeñi Pulamuen. Femaichi Lamuen, Juanita. Femimai Lamuen. Bueno, como dice aquí mi Lamuen, ahora vamos a continuar esta conversación, ¿cierto?, sobre nuestro Mapuche Quimun. Pero antes les vamos a dejar con un ulcantún, con un cultruntún del Machi Ailyapan. Algo tú hay en Pulamuen.
lai man wal kupa perale man wento ring kete perale man kui fi man yana wente perunte Seguro que ya al que tú hay completo, me siempre che mo expand pe no je no vela pero 18 fem lai man tak mai man tak nan na wente man ri chula Yamay pupeñi pulamuen, femoeche al que tu kunoyen, feitachi tayul, feitachi machinga ni tayul tati, tain newen kulealu tain chen, tain newen mawalu tain kalul, tain pulyu monko tati. Ngal tain man tafachi tayul motaka, newen kulea tuaiman, yafulu kule tuaiman, machinga ni tayul motamblita kimen, machinga ni tayul motamblita newen tati. Feichi mota falinton makefian tain pu lawengelum lelo tafata wijimapu motati. Ka tafamo takam lita lawengelo kemeke machim lita ti fimo maita inchentaga tafachi programa mo feita falinton makefian nga nikuso engantati ka femechi chaliku no afin monko engantati amole la fin kinye chalin pu machi fe lelo tafata fata wijimapu motati. Pupeñi Pulamuén, con este tayul del Machi Ayapan, vamos a seguir con esta conversación. Nuchamkaleayen Kimen Sungumotati, vamos a seguir conversando sobre conocimiento mapuche. Ojalá que con este tayul, con este canto de Machi, ¿no es cierto?, también nos ayude a fortalecernos, a estar firmes. Que también ustedes lo hayan sentido así, Pupeñi Pulamuén, en sus casas. En el canto de Machi, cierto, siempre se escucha conocimiento sobre la energía, sobre los Nehuen, sobre los Ngenmapu, sobre estos energías superiores que son las que nos mandan a nosotros como mapuche, ¿no es cierto? Ahí se escucha la historia, se escucha la historia, se escucha sobre remedios. Entonces hay varias cosas que nos cantan nuestros machi, y tenemos que también poner atención a eso, Pupeñi Pulamuén, porque eso también nos da energía, nos da fuerza. Qué mejor forma para poder comenzar con esta conversación sobre el conocimiento mapuche. El día de hoy vamos a hablar sobre varios conceptos que son importantes para nosotros. Quizás algunos peñi, algunas lamuén ya lo tienen más o menos claro, o ya lo tienen bien claro esto, pero no todos, ¿ya? Sobre todo cuando como mapuche nos referimos al término mapu, ¿ya? De ahí deriva nuestro nombre como mapunche, ¿no es cierto? O mapuche, ¿ya? Pero muchas veces no se tiene claro, en todos los casos, toda la gente no tiene claro de a qué se refiere este término, ¿ya? Entonces aquí en este programa hoy día vamos a conversar sobre esto y otros términos que derivan de esto también, como es el concepto de asmapu y otros, ¿ya? Así vamos a seguir esta conversa, Pupeñi Pulamuén. En primer lugar, Pupeñi Pulamuén, tener en cuenta que el error que se comete siempre al traducir, entre comillas, o interpretar esta palabra al español es interpretarla como tierra o suelo, ¿ya? Lo cual es una parte solamente de lo que es el conocimiento de lo que es el o la mapu, ¿ya? En muchos lugares se traduce también este término como territorio, ¿ya? Y como espacio. Yo creo que hay muchos conceptos o muchas palabras mapuche que al traducirlas al español nos quedamos cortos, ¿no es cierto? No sabemos muchas veces qué palabra puede ser mejor para de repente interpretar estos conceptos que son parte del mapuche quiman, de la sabiduría mapuche. Entonces se le tratan de dar todas estas interpretaciones. Por una parte algunos dicen tierra, otros dicen territorio, otros dicen espacio. En todos los casos, digamos, podríamos estar casi de acuerdo, pero vamos a agregar algunos otros datos sobre este término.
¿ya? Mapu, sobre todo uno de los conceptos que más se le podría asemejar sería el de espacio. No solamente cuando se habla del espacio exterior, ¿no es cierto? Estamos hablando en realidad de un espacio en donde se desarrolla la vida, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Mapu, por ejemplo, para el mapuche Quimán, es todo lo que está a nuestro alrededor, y también nosotros mismos somos parte de este Mapu, ¿ya? De este espacio. En el Mapu se desarrolla, ¿no es cierto?, la vida de los animales, lo que nosotros conocemos como o de todos los seres vivos en realidad, como lo que nosotros conocemos como Filquemongen o Filmongen, que en otros territorios se conoce como Itrofilmongen, ¿ya? Sería como toda la vida, o todos los seres vivos podría decirse, ¿ya? Para el Winca este concepto es el de, o los Wincas se refieren a esto como la biodiversidad. Pero para el mapuche incluso este término Filmongen o Filquemongen es mucho más amplio, ya que no solamente se refiere a los animales, sino que también se refiere a las plantas, a los insectos, a los árboles, al agua, al viento y a todas las energías que están a nuestro alrededor. Entonces, todo este Filquemongen o Filmongen está a nuestro alrededor y es parte también del Mapu. Y en ese Filquemongen el mapuche también está dentro de eso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de Mapu es un concepto mucho más amplio del que se tenía conocimiento hasta hace unos años, ya que hasta hace unos años solamente se hablaba de Mapu como tierra. Así lo ven de repente los Winca cuando tratan de traducir esta palabra, lo traducen como tierra solamente, suelo, ¿ya? Que es lo más errado, digamos. Como dije anteriormente, el suelo, la tierra es parte también de lo que es el Mapu, pero dentro del Mapu están todos estos otros elementos. Están las energías, los Newen o energías, están los Ngen Mapu, o en otros casos Ngenko, los dueños de un espacio territorial, los dueños del agua, los dueños de los remedios, que son espíritus, podríamos decir, o energías que están a nuestro alrededor. Y están todos los animales, los Kuyin o Nukel, como también se le conoce en Tsesungun, Nukel, ya, palabra nueva también. Están los insectos, están los aliwen, los árboles, están los retrontu o shutrontu, los arbustos y todos estos otros elementos también. Entonces eso es el Mapu. Y incluso más allá de eso, cuando por ejemplo nosotros hablamos de Wenu Mapu, Wenu, cierto, es arriba y Mapu es tierra, dicen algunos, pero también es un espacio, ¿no es cierto? Al traducirlo bajo la lógica mapuche vendría siendo como un espacio. Por lo tanto, cuando hablábamos de Wenu Mapu, los mapuches decimos el espacio de arriba, en donde también existen energías, ¿ya? Existen espíritus, existen diferentes tipos de elementos también. Entonces, si uno mira para arriba, ¿no es cierto? Uno no lo ve eso, Pupeño y Pulamue, eso no lo ve, pero nosotros como mapuche, en base a la observación, en base a que los mapuches escucharon en su entorno, entonces lograron entender todos estos conocimientos. Y también al escuchar a los Ngen Mapu, a los dueños o a los seres que protegen los espacios, a las diferentes energías que hay a nuestro alrededor, al escuchar a la misma naturaleza, se dieron cuenta de que en todo hay más espacios de lo que nosotros vemos, ¿ya? Y eso también se le conoce en el idioma mapuche como Mapu. Está también el espacio donde están los antepasados nuestros, ¿no es cierto? Y eso también se le conoce como Mapu, solamente que se le agregan otras palabritas. Algunos hablan de Calfuwen Mapu, otros hablan de Pulyu Mapu, ¿no es cierto? El espacio de los espíritus, o Alwe Mapu, algunos dicen también. Entonces eso también se conoce como Mapu,
Entonces, para que quede claro, Pupeñi Pulamuen, Mapu no es algo solamente tangible, también es intangible, es lo que podemos ver, pero también lo que no podemos ver, es lo que podemos tocar y lo que no podemos tocar. Ahí está a nuestro alrededor Pupeñi Pulamuen, todo eso. Por ejemplo, Pupeñi Pulamuen, aquí estamos en lo que podríamos llamar Lafken Mapu. Estamos aquí en Melipulli, ¿cierto? Y esto podría denominarse Lafken Mapu, o sea, el espacio o el territorio que es parte mar, ¿no es cierto?, parte tierra, ¿ya? Según la visión de los Peñi, una vez me conversaron por allá por las zonas del Bud y por allá en unos traftún que se hicieron, o trahuen, conversaba un Peñi, decía, si yo me gano, por ejemplo, en un mirador acá, un Afkintue, ¿ya? Si yo me gano en ese Afkintue y observo hasta donde alcanza a llegar mi vista hacia el mar y me doy vuelta así los 360 grados de lo que es mar y tierra, todo eso es el Lafken Mapu, decía él. Y dentro de ese Lafken Mapu entra obviamente el mar y entran todos los seres que están en el mar. Entra lo que es playa, entra lo que es, en este caso aquí los montes, los cerros, y hasta donde alcance a ver el mapuche. Eso es para ellos Lafken Mapu. Eso es parte del territorio mapuche, ¿ya? Así se ve de acuerdo a la visión mapuche. Entonces en ese Lafken Mapu también hay Nehuen. Y por acá se vienen hablando de varios Nehuen que hoy día los Wincas le dicen mitos y leyendas, ¿ya? Entre eso está la pincoya, entre eso está el chauco o trauco, que también se le dice, o quepatre, que también se le llama a ese Nehuen, por allá por San Juan de la Costa. Está el cuchibilu, está el caicai, está el tren para acá, para la zona ya más, para acá, para la tierra, ¿no es cierto? Están los cerros tren, de los cuales también vamos a hablar en otro programa. Tenemos varias información, varios relatos sobre eso y muy bueno. Y así están las energías que dominan estos espacios, ¿no es cierto? Las cuales nosotros, cuando vamos al mar, por ejemplo, las personas cuando van al mar a sacar marisco, a hacer lafkentún, ahí le piden permiso a esos Nehuen, a esos Ngen Mapu, a esos Ngen Lafken en realidad, ¿ya? Y también cuando se hace derogativa de repente en los sectores donde se conoce de que hay tren, se le va a pedir también permiso a ese tren, ¿ya? O se nombra también en la rogativa, ¿ya? Entonces, para el mapuche, todas esas cosas que están a su alrededor componen lo que es Mapu, ¿ya? Entonces, si uno mira, por ejemplo, al mar, van a decir cómo va a ser tierra eso. Pero ahí se lograría entender que Mapu en realidad no es solamente tierra, sino que es un espacio, ¿ya? Femue pitati lamuen, chen pia fue mi kai. Femimai Lamuen. Así es entonces, Pulamuen. Aquí el Lamuen nos ha aclarado un poco lo que es el concepto Mapu, ¿cierto? Que es un concepto mucho más amplio del que a veces pensamos. Tenemos que entender que Mapu no es solo aquella tierra tangible, sino que es aquello que no podemos ver incluso, como cuando se habla de Huenumapu, de Ancahuenumapu, Anchihuenumapu, estamos hablando de espacios, ¿cierto? Espacios mucho más amplios que abarcan más cosas. Y respecto igual a lo que dice Lamuen sobre cómo se ven también los diferentes Ngen, los diferentes Nehuen que habitan en estos espacios, muchas veces los Wincas vinieron aquí a tergiversar todas esas cosas y a esos Ngen Mapu les asignaron otra forma incluso, y así también se fueron satanizando la forma real que adoptan a veces esos Ngen. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces la gente ha satanizado el cómo la apariencia que tienen en realidad los Ngen Mapu cuando se manifiestan.
Pero este es un tema que vamos a profundizar en un próximo programa, ¿ya? En donde vamos a dejar especialmente un programita para hablar de aquello. Ahora, Lamuen, ya conocido lo que es el término mapu, vamos a conversar un poquito acerca de lo que es el asmapu o asmapún también, que le llaman. Y cómo esto influye en nosotros como mapuche. En primer lugar, el asmapu o asmapún es la característica que tiene un territorio, ¿ya? Y esta característica a veces geográfica o incluso del clima nos da a nosotros también una característica propia, nos da identidad, como se dice. Por eso es que existen a veces algunas diferencias entre un territorio y otro, y esto se debe a eso mismo, a ese asmapún, a la característica propia que tiene nuestro territorio. Por ejemplo, acá en el territorio Huilliche contamos con una geografía diferente a la que pueden tener los picunches o lo que pueden tener la gente pehuenche. Asimismo, también contamos con un clima diferente que, por ejemplo, el Chesungún, los viejitos dicen que tiene esa característica del clima de acá, del clima lluvioso, del clima con harto viento, y por eso ellos dicen que nuestro idioma es como soplado, es diferente al mapuzungún, por ejemplo. Ya, entonces el asmapún nos da características no solamente en lo que es el idioma, sino que en muchos otros aspectos, en todos los aspectos realmente, Lamuen, porque del asmapún, de la característica de nuestro territorio, sale también la característica de nuestro mopiltún, por ejemplo, o feyentún, que le llaman en otros territorios, que es la creencia mapuche. Nosotros todos, en todos los territorios, tienen una forma diferente de levantar su nillatún, su lepún, camaricún, como le puedan llamar. Así también cada territorio tiene su forma diferente de vestir, ¿ya? Tienen sus diferentes alimentos, porque en cada territorio hay diferentes frutos. Por ejemplo, en el Lafken Mapu la gente se alimenta principalmente de lo que son los alimentos que salen del mar. En el Pehuen Mapu la gente sale a lo que son los piñones. Y así en cada territorio tienen sus diferentes alimentos. También tenemos lo que es diferentes conocimientos respecto a nuestro territorio, e incluso nuestra historia tiene que ver con lo que es la característica del territorio. Eso, Lamuen. Ahora Lamuen Cristian nos va a conversar un poquito más de esto, ya de lo que es el asmapún y cómo esto influye en el che, en la persona, y también en la forma de vida que tienen las personas en los diferentes territorios. Lamuen. Permítati, Lamuen, feita comesungo, feita mi pifelta fa. Así como dice la Lamuen, asmapu define, ¿no es cierto?, lo que es la persona, cómo es la persona. Y esto es algo normal, ¿no es cierto?, en toda cultura, en todo pueblo. De acuerdo al territorio donde se establezca un grupo humano, es obvio que el ser humano va a tener que adaptarse a cómo es el espacio donde se asienta, ¿no es cierto? En este caso, los mapuches también no son la excepción, y tuvieron también que adaptarse a los cambios históricos también, ¿ya? Ejemplo, podemos hablar de nuestra misma gente acá en el sur. Antiguamente los mapuches se sentaban siempre o comúnmente a la orilla de los ríos, en sectores de llanuras, en donde el alimento era más fácil de conseguir. Todo pueblo hace lo mismo, ¿no es cierto? Todo pueblo originario se establece al lado de cursos de agua, en donde consiga el alimento. Asimismo lo hicieron nuestros antepasados en la antigüedad. Anumtu pa que fuyen tafachimapumo, anum que no huyen tafachimapumo. Se establecieron acá en este territorio, pero por las guerras y por el robo de las tierras,
del que fuimos objeto por parte de los Winca españoles, después de los Winca chilenos y después al final de los alemanes, ¿cierto? De los Winca alemanes, de los Leupelonco. En muchos casos nuestra comunidad, nuestra gente tuvo que obligadamente ir a establecerse muchos casos en territorios en donde antiguamente no lo hacían. Así es como muchas comunidades, muchos peñi, muchas lamuén, muchos casos se establecieron en los tren incluso, en estos cerros que son sagrados para nosotros, cosa que antes no se hacían, nunca se hizo. Algunos se establecieron muy cerca del mar, cosa que también, por lo que hemos conversado con gente más antigua, también los mapuches eran de ir a recolectar estos alimentos en el mar, pero tampoco hacían casas en el mismo mar, como es ahora. Tampoco se establecían a la orilla de los volcanes, ¿ya? De los Pillán, o del Huentepirre, como también se le dice, Pillán también se le dice, o Ceguín, le dicen en otros territorios, al volcán. Entonces, no era costumbre del mapuche, Wimcle la fuita tipo mapuche tañi anem kunoupalo feitichi que mapumo. No era costumbre de los mapuches ir a establecerse en esos lugares, pero por arrinconamiento fue obligado a hacerlo. Mapuche upuy feichique mapú, dicen los peñi y los lamuén. Un concepto para decir que el mapuche se fue a establecer allá en esos espacios, ¿ya? Pero que antiguamente no era así. Entonces, retomando esto del tema del As Mapu, As, ¿no es cierto?, es una característica. Az también le dicen Az, le dicen en otros territorios, Ad con D también, Ad Mapu, Az Mapu y As Mapu acá. También don Arturo Camiao Cumilef, el Apo Elmen del territorio de los Cunco, en una de las tantas conversas que tuvimos con él, nos habló un poco de esto y él le decía Afmapu. Y él decía Afmapu son las diferentes normas, diferentes reglas que hay en los territorios. Ya, ¿y por qué traducción o interpretación de normas o leyes? Como dije anteriormente, la persona al establecerse en un espacio tiene que adaptarse a las condiciones de ese lugar, ¿no es cierto? Y por esa razón se dice que el espacio, el territorio es quien manda al mapuche. El mapuche no es quien manda al territorio, es parte del territorio, ¿ya? Y también el mapuche se subordina también a lo que son las diferentes energías, los diferentes Nehuen, Ngenmapu que hay en ese espacio territorial, quienes son los que regulan la vida y por lo tanto regulan lo que es el comportamiento del ser humano, ¿ya? Ellos nos enseñan también a nosotros cómo nosotros tenemos que ser, y también todo lo que existe a nuestro alrededor es como son como los profesores de nosotros, digamos así. De ahí se saca el conocimiento, aprendemos nosotros, ¿ya? Entonces, como dijo la Muena aquí, hay hartas cosas en lo que influye el territorio, y uno de esos ejemplos era el por qué hablamos como más soplado, ¿no es cierto? Un poco diferente a otras zonas. El otro día, escuchando un programa de radio también mapuche, muy bien antiguo también, se llama el Huichanganay. Ahí también se habló un poquito, o pusieron una grabación sobre un hablante de acá del Huillimapu, que era el Apo Ilmen Huizcaquidel, Reinaldo Huizcaquidel. Y ahí lo pusieron hablando en Chesungún, una grabación de él, y ahí explicaba también el Peñi, se daba cuenta y le explicaba a la otra gente que en cada territorio también existen particularidades, y si se fijaban bien en la forma de pronunciar de el Peñi es bastante diferente en algunas cosas
a cómo se pronuncia el mapuzungún de otros lugares, ¿ya? Entonces, pero él decía, no es que esté hablando mal ni que también sea otro idioma, sino que es una forma que le da el propio territorio a la persona, de cómo tiene que expresarse, como decía la Muen sobre el tema del iyal, de la comida, ¿cierto? De los diferentes alimentos que hay en los diferentes territorios. Va cambiando, ¿no es cierto? Uno de estos alimentos que bueno, ahora es más difundido, pero que hasta hace un tiempo ayudó a nuestros peñi y la Muen de la zona pehuenche a resistir la invasión de los argentinos y de los chilenos, fue el ñuyiu, ¿cierto? El ñuyiu, el piñón que se le conoce en Huinca, ese se llama ñuyiu en mapuche. Entonces los peñi y la Muen, cuando tuvieron que arrancar de los Huincas, de los malones de los Huincas, se fueron a refugiar allá en la pinalería que le dicen el Pehuenentu, y allá pudieron sobrevivir a base de este ñuyiu. Todas las comidas hasta los días de hoy, muchas comidas las hacen en base a lo que es el ñuyiu. Hacen el musai, lo hacen de ñuyiu, o mujai, como se dice también. La harina también lo hacen de ñuyiu. Todas diferentes preparaciones hay de alimentos a base de este ñuyiu, ¿ya? Y también se come así nomás, ¿cierto? Se tuesta un poquito, podríamos decir en el deupe, en la cayana que le dicen, ¿ya? Entonces tienen su alimento, ellos de ahí con ese alimento pudieron resistir, ¿ya? Y acá nosotros también tenemos nuestra propia alimentación, ya que aquí tenemos el mar, tenemos los cerros, los montes, tenemos frutos, tenemos guiño, ¿no es cierto? La murta, tenemos huertantu también, tenemos las manzanas también, las arboledas, ¿no es cierto?, de manzano. Tenemos diferentes tipos de frutas acá, el nuyu, el chupón y diferentes otros tipos de frutos que nosotros recolectamos y comemos. También los hongos que se dan acá, el loyo, el pique y otros alimentos. También si nos fijamos en el slun, como se dice, la vestimenta, el tuculuwen, como se le dice, se le conoce en otros lados, tacún también, o taculuwen, la vestimenta mapuche, igual va cambiando un poco dependiendo del territorio, ¿ya? En la actualidad ya ha cambiado bastante, ¿sí? ¿No es cierto, Laman? Ha cambiado bastante porque obviamente vienen vienen vestimenta de los huincas, y hoy día casi no se ve mucho la vestimenta mapuche, y cuando se ve a alguien con vestimenta mapuche, hasta los mismos mapuches lo ven raro. Y de repente hasta se burlan de los peñas o la Muen que deciden usar vestimenta mapuche, ¿ya? Entonces, pero antiguamente se distinguía incluso en esto del territorio de donde venía la gente, con el tema de la vestimenta. Por ejemplo, el imás o imag, no estoy seguro cómo era que se decía esa palabra, que corresponde al collar, si no me equivoco. Este collar, como algunos que salen como parecen gotitas, otros que parecen peras. Esa es una vestimenta propia de acá del Huillimapu, ¿no es cierto? Lo usaban la Muen, las ñañas, pero también lo usaban incluso los llamados mal llamados caciques, ¿ya? Que en realidad son apo uilmen o gilmen, en algunos casos se le dice también, ¿ya? Ellos eran quienes usaban imás o imag, ¿ya? También con el tiempo se comenzó a usar estas pantalones a telar, otros a palillos. Por ahí viene saliendo el huiñe, que es un pantalón tejido a palillos, y el otro es la trashahuilla, charahuilla le dicen ahora, de mala forma le dicen, pero ese es trashahuilla. Ese es un pantalón hecho a telar que usaban la gente por acá. Las ñañas sobre todo acostumbraban a usar, según se tiene sabido, uquilla, pero de color negro sobre todo, ¿ya?
De hecho, casi toda la vestimenta para acá era negra, las mantas, las cuillas y todo. El cupitun, que se le dice también al vestido de la mujer, entre otras vestimentas, ¿no es cierto?, que podemos venir a conocer o podemos venir a ver acá al Huillimapu. Y en las otras zonas, otra cosa, las mantas sobre todo se tiene sabido que no eran muy de muchos diseños, no tenían mucho ñimicán, como se le dice, no tenían muchas figuras. Al contrario del Picún Mapu, donde podemos ver muchos diseños de diferentes tipos, en las mantas, en los chiñetu o trashilonco, en las fajas, en los trashriwe que se llaman. Trariwe le dicen en otro lado, ¿cierto? Trariwe, trashriwe, le decimos nosotros. Entonces hay diferencia en eso también incluso, ¿ya? Está entonces la diferencia en el uslun, como la ñaña hablaba del mupiltún también, de la creencia mapuche. También se vienen dando nombres diferentes respecto a ciertas ceremonias, ¿ya? Acá sobre todo en la zona sur se habla mucho de dos términos, el nguillatún y el lepuen. Estos dos conceptos los vamos a detallar mejor en otra conversación, Pupeñi y Pulahuen, pero esos son como los términos que se escuchan más. El otro término para denominar a la ceremonia mapuche es el camaricún, o camaruco también se le dice allá en la zona de Puelmapu, camaruco, ¿ya? Creo que tiene mucha coincidencia con el nombre que se le asigna a las ñañas que son dueñas de rancho, como se le conoce actualmente a quienes se encargan de cocinar en los Nguillatún, que es la camashka. Hay un parecido a camaricún, camashka. Entonces, y acá en la zona también se habla de un término que en otras zonas no se conoce, que es el efku. El efku vendría siendo como una ofrenda, dirían algunos, ¿ya? Entonces se hace, esa palabra quizás no se conoce en otros territorios. Y en general del Mapuche Quimán, como es un territorio tan amplio, es muy diverso el conocimiento mapuche, ¿ya? Y eso también lo asigna el territorio, porque yo, por ejemplo, no puedo ir a enseñarle a un peñi de, no sé, del Pehuen Mapu cómo hacer una ceremonia. No le puedo ir a decir ustedes lo hacen mal, porque yo no soy de ese territorio, pues. Ellos manejan bien cómo relacionarse con los Nehuen de allá, con los Ngen Mapu, con su propio territorio. Entonces un peñi de afuera no puede llegar y ir a decirle esto está mal, esta palabra se dice mal, porque en realidad no corresponde. Lo mismo pasa al revés, digamos. Lo que sí en la actualidad se han incorporado, ya lo hemos dicho en talleres anteriores, mucha instrumentación que no es mapuche, pero bueno, eso es por el tema histórico también, que ya lo habíamos mencionado, Pupeñi y Pulahuen. ¿Qué opina usted, Lamuen, respecto a esta conversación? A mí mai Lamuen, Chan Piajun. Bueno, Lamuen, ¿qué más podría agregar yo a esta conversación en donde nos ha quedado claro la importancia que tiene el asmapún en nosotros como mapuche, ¿cierto? Y bueno, Lamuen, podría decir que igual aquí podemos ver igual la importancia que tiene el que nosotros hagamos el ejercicio de observar nuestro territorio, el territorio en el que vivimos y más aún nuestro territorio de procedencia, nuestro Tubún, ¿cierto? Porque nuestro Tubún es el lugar en donde nosotros nos enraizamos también. Es importante que nosotros observemos estos lugares y podamos apreciar qué elementos existen ahí, si hay leufu, si hay río, ¿cierto? Si hay lafken, ya sea mar o lagos, o si hay lemunto, si hay bosque, si hay malguín, si hay hualve, que son los humedales, ¿cierto? Porque todos estos lugares son importantes, incluso los huitrufcos, ¿cierto? Los trayencos, porque en cada uno de estos lugares también
habitan diferentes energías, diferentes Nyanmapu, que nos dirigen también ellos y nos dicen cómo nosotros debemos de comportarnos con ese territorio. E incluso la Muen, el territorio a veces nos da nuestro mismo nombre, el nombre que lleva nuestra familia, ¿cierto? Que es el apellido, como se le conoce. Por ejemplo, yo si conozco una persona y me dice su apellido, yo puedo incluso reconocer de qué territorio viene ese Lamuen, ¿cierto? Entonces ahí está la importancia también de nuestro territorio nuevamente. Y bueno, Lamuen, eso, hacer el ejercicio de apreciar lo que hay en nuestros diferentes territorios, en nuestros Tuwen sobre todo, ¿cierto? Y bueno, eso, Lamuen, muy interesante conversación la de hoy día. Ahora, para continuar, vamos a ver igual un poquito lo que habíamos dicho anteriormente, que son algunas oraciones, cómo podemos formar algunas pequeñas oraciones en su forma más sencilla, ¿ya? Esto igual relacionado con lo que hablamos hoy día, un poco con lo que es el territorio. Y para eso debemos de conocer algunas palabritas nuevas, algunos nemul, y también lo que son las conjugaciones, ¿cierto? Que las vimos ya anteriormente en los otros programas. Así que ahora la Muen Cristian nos va a presentar estas palabritas nuevas que vamos a agregar hoy día a nuestro vocabulario. La Muen. Feman tati la Muen. Eimanta Pushuka Mlelu, Nieli Manchilka, y Timota Ushintu Ufiman, Fash Punemuel Tati. Así, Peñi Pulamuen, si tienen alguna parte donde notar, vamos a decir algunas palabritas nuevas aquí para agregar al vocabulario. Así que lápiz y papel y anotar Pupeñi Pulamuen. El primer término es Huilla. Ya. Eso significa ayer. Algunos dicen huía nomás y otros huilla, ¿ya? Pero sobre todo acá se conoce más el término huilla o huía, ayer. El siguiente término es chafuya, que también se puede decir chafía o chafilla, ¿ya? Chafuya o chafía, eso significa anoche. El siguiente término, la siguiente palabra, quiñe, número 1, ¿ya? Uno, una, o también uno, eso es quiñe. La siguiente palabra, uñun, eso es lindo o linda. El siguiente término, chumel, eso es una palabra para preguntar y significa ¿cuándo? Solamente es para preguntar, ¿ya? No se utiliza de otra forma, no se utiliza para afirmar algo, sino que solamente para preguntar. El siguiente término es pu, que aquí nos vamos a detener un poquito. Pu tiene dos usos, sobre todo en el Chesungun se ve harto eso, ¿ya? Cuando se trata sobre todo de seres vivos, la palabra pu se puede traducir como las o los, o un pluralizador. Por ejemplo, si yo digo pu trewa, estaría diciendo los perros o simplemente perros, ¿ya? Eso es pu trewa. Pero si esta misma palabra pu lo agregamos a una cosa, ejemplo ruca, ahí en Chesungun se entendería de la siguiente forma, ¿ya? Si yo digo pushuka, esto se interpretaría como
en la casa, ¿ya? En la casa o a la casa en algunos casos. En algunos casos que vamos a ejemplificar en un momento más, ¿ya? Entonces tiene estos dos sentidos. En estas oraciones vamos a usarlo de la segunda forma, sobre todo, como para indicar algo que está dentro de otra cosa, ¿ya? También está el término mo, y ese sí que tiene hartas traducciones, Pupeño y por la buena, hartas interpretaciones, sirve para hartas cosas. Mo, que también se puede decir meu en algunos otros territorios. Esto se traduce de repente como de, en, puede ser donde, no de pregunta, sino que de afirmación, ¿ya? O de lugar. ¿Dónde? En algunos casos puede ser hacia, entre otros, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta por ahí, ¿no? Por mientras. Ese es mo. Tañi. Tañi es una palabra que comúnmente se le dice en Wincasungun pronombre posesivo. ¿Y qué nos indica este pronombre posesivo? Como bien dice su nombre, digamos, es, por ejemplo, Tañi significa mi, ¿ya? Pero también en algunos otros casos corresponde al pronombre posesivo de la tercera persona, de él o ella o ellos o ellas, ¿ya? En este caso, Tañi va a corresponder a el pronombre posesivo que corresponde a yo, ¿ya? O sea, mi. Chiripa o chirripa, a lo mejor se puede decir. Chirripa sería esta vestimenta que usa el hombre, ¿no es cierto? No lo podemos explicar muy bien aquí, pero reemplaza lo que es el pantalón, ¿ya? Esto se amarra con un chasrihue, ¿ya? Con una faja. Esa es la chirrupa o chirripa, no sé cómo se podría decir. Chirripa le dicen en otros lados, ¿ya? Este es un parte de la vestimenta del huentru, ¿no es cierto? Del hombre. Y por último, Tren Tren. Tren Tren es un cerro, vamos a decir un cerro sagrado, ¿ya? Es un cerro que tiene una importancia muy grande dentro del mundo mapuche. Sobre este Tren Tren vamos a hablar más en otra oportunidad, pero vamos a decir que es un cerro sagrado, entre comillas, ¿ya? Que para el tiempo de una inundación muy grande que hubo, este cerro sirvió para que nuestra gente se salvara ahí, ¿ya? Dicen que este cerro crece, ¿ya? Y hay tren en varios territorios, no solamente en uno, ¿ya? Así que ese es el tren, es como un cerro sagrado, ¿ya? También tenemos el concepto de muchulla, o mochulla también dicen algunos, que es el término acá en Chasungún para referirse a la familia, ¿ya? Chaloftu, el siguiente término, chaloftu, que también se puede decir chalof. Este término se usa acá en el Chasungún para llamar al caballo. También se usa en algunos lugares cahuellu, acá en el sur, pero se conoce harto más para acá al caballo con este nombre, chaloftu o chalof, chaloftu o chalof. Y el último término que vamos a ocupar, que lo vamos a utilizar todos estos términos en compañía, digamos, de los verbos, es la palabra kunan. ¿Y qué será esta palabra? Este término reemplaza acá en el Chasungún a el concepto o la palabra fentren del Mapuzungún, ¿ya? El Mapuzungún sería fentren
y acá eso se dice kunan, que sería mucho, muchos, mucha o muchas, ¿ya? Entonces estos términos son los que vamos a utilizar para formar oraciones, las cuales las va a decir mi compañera acá, ¿ya? Ella va a ser quien va a decir estas oraciones, así que mucho oído, pupeño pulamuen, que me da el que tú afiman, y Wishentu Guau Fiman, Chilcamotaka. Comenzamos al tiro entonces y vamos con la primera oración, que sería Huilla Amoyen Pulafken. Huilla Amoyen Pulafken. Ayer fuimos al mar. Oración número 2. Trafuya Akun. Trafuya Akun. Anoche llegué. Tercera oración. Feiti Muchuya Nieyengon Kunun Traloftu. Feiti Muchuya Nieyengon Kunun Traloftu. Aquella familia tiene muchos caballos. Cuarta oración. Tañimapumo Mli Tren Tren. Tañimapumo Mli Tren Tren. En mi territorio hay tren tren. Quinta oración. Quiñe Uñun Chiripa Nieimi. Quiñe Uñun Chiripa Nieimi. Tienes una linda chiripa. Y la última oración sería Chumul Powuimun Pumawisam. Chumul Powuimun Pumawisam. ¿Cuándo llegaron ustedes a la montaña? Feititen Pulamuen. Esas serían algunas oraciones que les traíamos para la clase de hoy. Y ahora, a continuación, vamos a dejarles con una pequeña entrevista que le hicimos a Lamuen Leftraru Gualamán, como les habíamos adelantado ya en la introducción de este programa. Femaita tipo peñi pulamuen, femaita ti lamuen, femache aulata alketun maya fiyan nga tañi taine feipi eteo tañi peñi Marcos López Gualamán, feitamblelu ta mongelelu, feitiche kashamo chau shakawin pingelu ngati, feitimo tamlita in peñi, feitiche peñi fei kusauki filke sungomo, ulkan tuki, tute ulkan tuki, tsesungun mo, tsesunguki kafei, tute yawi tsesungun, kafe mechi kimel tuki tsesungun, feitiche peñi feika chilka tupuita Santiago Kashamo taka, feitimo ta chilka tupui, tañi kimalo ta kuifike sungo, kuifike shupauma ke sungo feita kimpui, feitichi Kashamo ta Santiago Pingelu, feichi mapomo feita kimeltujo ngetuitati, feita feichi sungo chilka tupui, laula feichi peñi uni feichi chilka titulo Pingelu ngati, ka fan eulata Niefiyen kiñe nechamkan feita el knoluta feichi wentrutati taine kima fiel taine chumklenta inchenta tipo mapuche mlelu tafachi mapumo ta ka femechi tain chumklen ngapu wekechega feitichi wechewen feita wechewen trungaitati fi mamaita ulata el que tu afiyen pupeñi pulamen. Bueno, Pupeñi Pulamuen, ahora vamos a escuchar, como dijo la Lamuen, la entrevista de nuestro Peñi, Marcos López Gualamán, más conocido como Leftraru Gualamán. Un Peñi, el cantujo, cantor, un Peñi que maneja el Tsesungón también, que también ha desempeñado roles, digamos, en la parte de educar sobre el Tsesungón, de hacer talleres de Tsesungón en diferentes territorios, incluso en Santiago, en donde también el Peñi estuvo estudiando, y hoy día también hay un Peñi que sabe mucho sobre historia también. De todas estas cosas conversamos con el Peñi, le preguntamos varias cositas para que ustedes también se enteren también de
de la vida también, o de lo que está haciendo nuestros peñis, nuestras lamuenas acá en el Fueta Huillamapu. Así que una de las preguntas que también le hicimos fue al peñi cómo comenzó, ¿no es cierto?, su aprendizaje del idioma mapuche, ¿no es cierto, Lamuen? Así es, Lamuen. Le hicimos varias preguntas igual al Lamuen, pero aquí a continuación él nos va a dejar primeramente su chalín, ¿cierto?, su saludo, y también la respuesta a aquella pregunta que comentó el Lamuen Cristian. Así que eso, Lamuen, les invitamos a escuchar esta entrevista. Mari Moncose, Mari Pupeñi, Pulamien, Camón, Pubuena y Taula, Rutuquelu, Fachi programa, Inche, Lestraшу, Gualamal, Piñero, y en Sao Jacabún, Pucaya, Aula, Asunto, Yutun, Taiman, el Burafiel, Aula, Tafayante, Monco, Nusukuno, Guapayan, Iti, Puchanmo, Teca, Te Abuelo, que es que Filcapele, Pentenchen, que Trancuno, Ki, vamos, Vemos, Asunto, y Lenta Pepi, Aula, Nutram, Kawayan, Tain, que bueno. Chumwechi mai, Wilram Pusham Fien, Tain Kuifikenamul, Tain Kuifikimun. Bueno, ¿cómo nace el interés de aprender la lengua? Bueno, acá en Osorno, dentro de todo, mi mamá, mis abuelos, siempre nos dijeron que eran mapuche, siempre nos inculcaron eso. A pesar de que, bueno, mi mamá, mis tías no adquirieron o aprendieron la lengua en casa, y de que igual llevaban ya de más de 2 décadas acá en Osorno, igual los inculcaron eso siempre con orgullo. Entonces me acuerdo, más cuando chico, que un hito quiso cuestionarme, y igual creo que a varios de nosotros de esa generación, fue el asesinato del Peñi Matías Cachileo el año 2008, en recuperación. Fue eso, y además en esto de ir buscándole, reencontrando, igual fue lo de averiguar qué fue la matanza de Forrahue y todo lo que aquello conllevó. Y en todo eso es que en todos esos casos, que todos aquellos podríamos haber sido cualquiera nosotros. Entonces ahí fue como en ese momento ya de frentón asumir y decidir recuperar lo nuestro. Estábamos en el año 2009 y recuerdo también, pues cuando más chico, años atrás, de que siempre nos decían que acá se hablaba Chesumun, que estaba el Chesumun, y que existía una variante que era propia de nuestro territorio. Entonces lo primero que hice fue decidir ahí en ese momento que si quería aprender mi lengua, que lo quería hacer, tenía que ser en la variante de mi territorio. Entonces, para esa época, ya rebuscando material, pillé de las primeras publicaciones que hacía el Peñi Salvador Rumián, que quiero aprovechar de mandarle un gran abrazo, mucho, infinito agradecimiento hasta el día de hoy, y el cual más voy a mencionar a cada rato en esta entrevista. Y bueno, el Peñito comenzó a subir sus primeros materiales, lo que era el blog, miyalicam.blogspot.com, y dentro de todo esto subió, me acuerdo, una gramática básica de Chesumun. Con ese material a mano, me acuerdo que comencé conjugando como los cabros chicos en básica, poniendo esas tablitas y escribiendo, estaba en clase, y ahí fui agarrándole el hilo a la cosa, con varios de los ejercicios que salían en esa época. Entonces, eso por un lado. De ahí después ya agarré un poquito más confianza, habían hartas cosas que pulir, sí. Después Salvador iba subiendo más materiales, sus nuevos talleres, iba subiendo más cosas. Y de hecho, me acuerdo que el lugar donde aprendí ya con más fuerza fue precisamente uno del primer taller que yo recuerdo, que hizo Salvador acá en Osorno, que fue el año 2000, comienzo del 2011, si mal no me acuerdo. Y ahí fue, bueno, uno agarré confianza, él me corrigió varios errores, él me enseñó a pronunciar Shashi, Shoshu y muchas cosas. Me acuerdo que en ese taller se invitó a don Antonio, al Cafús, a la Pulmen, y de hecho ese video está subido en internet desde ese taller precisamente en que estuvimos nosotros. Entonces me acuerdo que ya después, bueno,
en el segundo demo aparecen 2 temas que ya están en lengua. Por eso ya cuando ya me atreví a escribir ya más públicamente, a hablar más públicamente en lengua. Y uno de esos, que fue el Majique Guayuní, fue precisamente con el competí para el Festival de Folclore Campesino en 2013, que fue el mismo año en que me fui a Santiago a estudiar. Entonces, ya estando allá, uno de los aspectos más importantes allá no fue tanto el aprenderse su mono, o sea, sí, uno igual batía la lengua y todo, fue sobre todo el conocer gente de otras variantes e irlas contrastando con la variante de uno. Entonces, de uno encontraba gente de varios territorios. Y me acuerdo una anécdota, con un huiza que en la micro, nos encontramos en la micro un huiza que enseñaba lengua. Y comenzamos a hablar así lentamente y me preguntaba, Chau Moleini, y decía, Nakche. Y yo le decía, Ainche Kupañi Shukamo. Y le decía, Chuka, Chenamtar Chuka, no Peñi, Ruka. Y ahí, eso fue uno de los primeros quiebres cuando entendí que efectivamente habían diferencias, pero nos podíamos entender igual. Entonces, así fui entendiendo de a poquito ya gente de otros territorios, fui conociendo otras expresiones, otras formas de presentarse en otros territorios. Por ejemplo, que este el día de hoy me llama la atención el Chau Pain que usan para allá, para territorio pehuenche, por dar un ejemplo. Y allá en Santiago, una de las cosas más llamativas, o sea, no sé si llamativas, pero sí importante mencionar es que buena parte de los hablantes de allá son nakche. Entonces, buena parte de la gente mapuche que está en Santiago es nakche. Para la gente de la audiencia puede ubicarse, territorio Futalmapu nakche, está eso, es Coyipulli, Los Sauces, Ercilla, Lumaco, Traillén, esa zona, Purén, esa zona, precisamente ese sector. Entonces, de a poquito fuimos soltando en lengua y ya después pude ya sentirme con la confianza ya de hacer talleres. También le consultamos al Peñi sobre su experiencia como profesor, digamos, como Kimeltujo o Kimelfu de Chesungun, ¿ya? Así que esto es lo que nos respondió nuestro Peñi. Bueno, con la experiencia como Kimeljo, varias cosas. Bueno, la primera experiencia allá en Santiago, me acuerdo allá que uno de los primeros desafíos, por así decirlo, es que, bueno, como hablante de Sesumón, es que los talleres allá tenían que hacerlo lo más supradialectal posible, o sea, en el sentido de que lo que se enseñe permitiera abarcar la mayor cantidad de variantes posible, porque hay una cosa muy propia que nos pasa a los que estamos aprendiendo Chesungun, es que precisamente como nuestra variante por así decirlo es la menos conocida, entre comillas, ya no, ahora ya no, menos mal, es que vemos obligados también a aprender de todas las otras variantes, sí o sí. Entonces eso nos obliga a saber tipos de casos, por ejemplo, saber qué es un dual, saber los tipos, formas distintas de decir las cosas, de decir ciertas expresiones, de forma de construir oraciones, tipos distintos de palabras, porque nuestras mismas circunstancias nos obligaron a aprenderlo, también lo nuestro. Y como les decía también, de que lo mismo allá, mismo Santiago, te obligaba, si querías conversar con alguien en lengua, a hacerlo así. O sea, uno hablaba Sesungún, pero podías darte a entender y para comprender al otro. Entonces, me acuerdo que cuando hicimos taller allá, teníamos que enseñar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno habla de la conjugación de la primera persona plural, esa tiene 3 formas distintas.
Y hay que enseñar las tres. In, más para el norte, Jin, entre Villarrica, Pañipulli, y Yen, que es la nuestra. Entonces, si eso está sucediendo de norte a sur, o también algo parecido a lo que ocurre con Mañum. Más para el norte, en territorios más del Picunce, es Chaltumay, vas bajando, después ya de a poco se va mañumizando, por así decirlo, y después llegamos ya nosotros que hicimos frente en Mañonismo, así son, ¿viste? Bueno, entonces, eso fue interesante de esos primeros talleres. Luego después ya, cuando tuve la oportunidad de hacer talleres de historia con varias gente más allá en Santiago, cada uno poniéndole su grano de arena, pues bueno, esto del mismo modo se dio un desafío bastante interesante en esos momentos. Generalmente cuando se enseñaba y en muchas partes se sigue enseñando historia mapuche, en realidad no es historia del territorio nacional en su totalidad, no es una historia de la totalidad del pueblo-nación, sino que se concentra en historia regional, en historia parcial que se concentra en ciertos sectores, que es lo que corresponde a la actual región de la Araucanía, más un trozo de la provincia de Arauco. Entonces, pero que te da una visión de ciertos procesos, pero te da también, te falta mucha parte del territorio mapuche para hablar propiamente tal de eso. Entonces lo mismo era pensarla desde la fruta Huimapu, no puedo pensarla de otra parte, porque es lo que conozco, es lo que más cosas de vivencia, pues uno las vive, es historia al final, la historia de los abuelos, parientes, toda la parentela para atrás, entonces, pero además de darlo a entender en un sentido amplio. Entonces ahí fue no solamente, bueno, saber más también del Picún, sino que también saberlo, acá es Picún, allá esto, y saber del pueblo, entender ciertos procesos, ciertas cosas, por ejemplo, que por qué a Fusilotse acá al lado, Bariloche, hay Paichil, hay Antiago, hay Quintupuchay, siendo por ejemplo que Paichil es un apellido de esa zona Rupanco, Quintupuchay y Antiago son apellidos costeños. Entonces uno va entendiendo también por qué suceden ciertas cosas, ciertos procesos. Eso es interesante. Y también otro desafío primario fue como eso mismo, sobre todo después del siglo XX, un pueblo partido en dos estados, cómo vinculabas esas dos cosas que se dan de forma paralela en procesos comunes. Pues eso ha sido bastante interesante de esos desafíos. Y después, bueno, más adelante ya acá con el regreso a Osorno, al regreso a la fruta Huimapu, ya viviendo acá, esto ha sido interesante el proceso, sobre todo, y lo agradezco mucho. Ahí saludos a Peñi Nelson, a su gente allá. Eso a mí lo enseñan en Cuante. La experiencia en internet, porque por un lado una de las gente que ha hecho clases en sala o en muchas otras partes también sabe de que por experiencia, si tu gente, la gente que está dispuesta, está en tu sala de clase, está en tu clase, está dispuesta realmente a aprender, eso es la mitad de la clase, la disposición. En diferencia de cuando tienes que obligar, básicamente convencer al chica, a la chico de que se interesa en lo que estás haciendo, entonces eso ha permitido mucho. ¿Qué permite eso, por ejemplo? Ha permitido tratar temas, tratar discusiones que normalmente uno no puede tratar en salas de clases, que la gente se involucre, compartir experiencias, ir compartiendo reflexiones, y también, como existe esta disposición, la gente está más dispuesta a participar en formas didácticas distintas, en forma distinta de enseñar, que no sea simplemente la clase expositiva. Por ejemplo, yo las experiencias que me quedan en los últimos internados son los mapas que hemos podido hacer, los mapas de mapeo colectivo que hemos podido hacer con los estudiantes, que trabajando el tema de la migración campo-ciudad, si bien no es una gran muestra, podemos darnos cuenta en ambos casos, ha repetido de que hay un fenómeno de que la mayoría de la gente acá en la fruta Huimapu migra, pero las ciudades que están dentro del territorio nacional migran acá a Osorno, a Sorracabuna, Melipulli, principalmente movimientos acá, a pesar de que efectivamente hay mucha gente que sale a Santiago. Pero eso se dio un conocimiento y son formas de entendernos nosotros mismos que la hemos entendido en el mismo internado. Entonces ha sido bastante interesante ese asunto.
Así es muy interesante darnos cuenta, y también nos ha servido para nosotros darnos cuenta de que nuestra historia también es parte de toda esta gran historia, de la historia del pueblo nación. Entonces, en ese sentido es muy gratificante, muy interesante las cosas que hablamos, las cosas que vemos ahí. Y otra experiencia también que puedo reflejar, que puedo contrastar también, es lo que fueron los talleres que quedaron ahí a media hacer allá en Ainileuju, en Valdivia. Agradeció también la invitación de la organización allá, los Huechequecagüín, de poder hacer este trabajo, ¿sabes? Y la idea de ir a trabajar, a los chicos se les hizo hacer harto en Nutram, se les hizo hacer trabajar, sacar lengua, que hablen, que se atrevan a hablar, sacarnos la vergüenza, que no es solamente la vergüenza de hablar la lengua, a veces literalmente es la vergüenza que uno vive, que puede ser en Castilla, puede ser en lengua. Entonces, trabajar ciertas cosas, atreverse a hablar en público, divertirse también, y saber expresar los sentimientos propios. Uno tiene las cosas que uno hace. Entonces la idea, bueno, no se pudo terminar, pero todo comenzó el estallido, entonces también una cosa por otra. Y entonces ha sido interesante ese proceso, ha sido interesante eso. También que trabajamos con ellos, hemos trabajado acá también. Les aprovecho mandar un saludo a estos par de chicos, a estos Peña, Gonzalo, Jairo, que hemos estado, si bien ellos han estado aprendiendo en forma autodidacta, hemos trabajado también un método que nos enseñó también Salvador, porque lo aplicamos allá en Valdivia, que es las tarjetas de conjugaciones, que en vez de nosotros estar haciendo esa tablita que uno hacía en básica, conjugando a mano, uno hace unas fichas, un juego de cartas, así es como un juego de cartas que te hace como que tienes que ir capturando verbo, acumulando partículas, y vas ordenando, vas aprendiendo las conjugaciones, y al rato te das cuenta que ya estás haciéndolo mentalmente. Es literalmente pescar un trozo, un ejercicio de nuestro cerebro y transformarlo en un juego de cartas. Entonces lo interesante es que eso ha permitido, siento que durante estos años, también a la par de que han ido surgiendo más hablantes, el desafío, y quizá lo ido logrando, pero también el desafío es cómo nosotros, todo lo que nosotros logramos aprender en toda esta cantidad de años, lo resumimos, lo comprimimos, y que la gente salga más hablante en menos tiempo. Entonces, uno igual también además, paralelamente uno sigue aprendiendo. Uno sigue aprendiendo. Ahora hay harto más hablantes que antes. Uno va soltando la lengua, uno aprende mucho de ella, y muchos chicos acá han aprendido un montón por varias partes. Con los chicos también que estamos haciendo trabajos de recuperación del Chesumun, también aprovecharle de mandar un gran abrazo a todas y todos ustedes, donde estén en sus casas o estén trabajando por las cosas de la vida. Y he tenido la oportunidad también desde el regreso acá a la Fruta Huimapu de conocer más hablantes, de conocer más gente, conocer a los Huitza, conocer a gente de la cual he aprendido mucho, y sigo y voy a seguir aprendiendo, porque uno recién acá uno está aprendiendo, queda mucho camino por delante. Me queda mucho aprender de la lengua, me queda mucho aprender de la historia, me queda mucho aprender de nuestra gente, y me queda también mucho aprender a enseñar. Y hay mucha gente mucho más experta que yo en esos aspectos. Bueno, Lamuen, aquí escuchamos un poco de la experiencia de Lamuen como quimeljo, no solo de lengua mapuche, sino que también como profesor de historia, ¿cierto? Y a continuación, la última pregunta que le hicimos a Lamuen fue acerca de la importancia que tiene no solo la revitalización de la lengua, sino que también el reconstruir nuestra historia, en este caso la historia mapuche huilliche. Algo tú hay mun Pulamuen. Bueno, para ya ir respondiendo a esta última pregunta, hay una cosa que tenemos que tener súper clara: que para que haya lengua tiene que haber un pueblo que la hable, y para que haya cultura tiene que haber un pueblo que la viva. Entonces,
últimamente, los últimos años, se nos ha instaurado, nos han intentado meter por la cabeza de que la lucha simplemente es por recuperar la cultura arriba, la cultura abajo, para allá que para acá, que la identidad individual, pero acá esto es colectivo. Acá estamos hablando de la lucha de un pueblo-nación, que nuestro pueblo-nación mapuche, que vive acá en el territorio, que tiene una historia, que carga una historia de triunfo, de derrota, de pena, de alegría, que está en un presente que es el presente del yugo colonial, en donde, tal como decían los Huifi Lonco, los Huifi Vilmen, decían que en esta perpetua dictadura que le llamaban en el memorial de 1894 y que sigue hasta hoy, hay que entender que la pérdida de nuestra lengua por lo mismo es porque nuestro pueblo, si una lengua está sometida es porque el pueblo es el que está sometido. Y acá hay que entenderlo, es indudable el nexo, porque por ejemplo, que varias de estas cosas haya tenido que contestar en Castilla, es precisamente por eso, si es la lengua oficial del Estado de Chile, es la lengua oficial de acá, de muchos países de acá de América Latina, que te corresponde a procesos históricos que se han dado, que acá está vinculada a la colonización alemana, más para lo que fue la ocupación de la Araucanía, y lo que fue en el fondo para el pueblo la conquista del desierto, que esté en todo común, que es la conquista del Hualmapu, la conquista de nuestro territorio nacional, el enyugamiento de nuestro pueblo y por ende el enyugamiento de la lengua de este pueblo. Y por ende ambas son fundamentales, la recuperación del territorio tanto como la recuperación de la lengua, la recuperación de nuestra reconstrucción, la construcción de nuestra autonomía en el camino hacia nuestra liberación. Y ahí está el desafío, cómo convertir todas estas palabras, estas frases, todas estas intenciones en hechos reales, en hechos concretos, en vista del escenario en el que estamos viviendo un mundo cada vez más convulsionado. Esto es lo que está pasando ahora con el coronavirus, viene a acelerar en realidad procesos que se están gestando desde hace un buen tiempo, un reordenamiento mundial que ahora va a ser mucho más catastrófico, con todas las consecuencias humanas, las consecuencias sociales de lo que va a ser esta pandemia, y donde, como ya hemos visto, en nuestro territorio hay intereses a nivel mundial que están aquí en juego. Entonces, cuando hablamos de estos nuevos proyectos que están llegando, los nuevos proyectos, lo que es la defensa, por ejemplo, que están haciendo los Popeye y Pulamien allá en Puntuante, allá en Maihue-Carimayín, lo que es también para acá, para la costa, las centrales de paz, o las eólicas, todo lo que hemos hablado, y que tiene que ver también con un ordenamiento del mundo que se va a acelerar mucho más brutalmente con todo lo que está pasando. Bueno, por eso ya, y entre ellos, como nosotros, más allá de las buenas intenciones, las buenas palabras, nos posicionamos. Y hay que entender también de que la lengua, dentro de todo este escenario, la lengua es importante. Porque la lengua, un pueblo, es la que permite al pueblo pensarse a sí mismo, es la que nos permite caminar. En el caso nosotros, los que practicamos el Mipliltún, para nosotros nos comunicamos con los Huifi, nuestros Huifi Quecheyem, con los Ñen de todos los territorios, hacemos nuestros Abobashín, hacemos nuestro Efku, trabajamos en ceremonia, pero también en la forma en que nuestros antiguos, nuestra gente se piensa en el mundo y vive en el mundo. Porque ningún pueblo de la tierra vive en las nubes, ningún pueblo de la tierra vive en la abstracción. Nosotros vivimos en el territorio, vivimos, tenemos una historia y muchas peleas que dar, y asimismo la recuperación de nuestra lengua tiene un lugar fundamental, entendernos a nosotros mismos como un pueblo, entendernos, y por ende también entender nuestro lugar en el mundo, nuestra vida personal, la vida familiar como parte también, nuestra historia familiar como parte de la historia, una historia más grande, más colectiva de un pueblo que busque con un pasado
con un pasado marcado por la colonización, con un presente enyugado y con un futuro de un pueblo que debe cumplir su proyecto de liberación. Entonces ahí está la pregunta, es cómo pasamos, insisto, de una declaración de buenas intenciones a hacerlo en lo concreto. Y ahí creo que, bueno, eso ya es otra conversación, es otro asunto, pero hay mucho de dónde aprender y mucho de dónde hacer y muchas experiencias cercanas, lejanas de cómo hacerlo. Vemos que gente no hay faci Trump, gente no hay faci Trump Kawun, faci Trump Kan, gente mañana puede mantener mañana y cuya fiel faci fashion, faci Trump, faci programa que hecho asunto violenta, epi Trump Kawun, aula tanilla en faci ta kaniepe me faci ta pu mieke pu tecnología bien hecha aula pepe pi Trump Kawun, Ajupumuliin bueno, Pepi, Yaktuyen, Pepi Yaktufiyen, Tain Kimon, Tain Shariswam, Fente Naiten, Ta Fashion Muta, Kumechi Pape, Fashion Soul, Fente Maños. Con pesadillas y tristeza. En la reducción de Remewe y varias otras, nuestros perseguidores, para arrebatarnos nuestros terrenos, incendiaban casas, ranchos, cementeras, sacaban de sus viviendas por la fuerza a los moradores de ellas, lo arrojaban a los montes y enseguida les prendían fuego, hasta que muchos infelices perecían o quemados vivos o muertos de frío o de hambre. Jamás en país alguno podrá imaginarse que esto se ha hecho un sinnúmero de veces, vanagloriándose el individuo en la actualidad de haber incendiado 7 veces el rancho a una pobre familia. ¿Qué civilización es esta? Aquella extraña mañana el Yucao mal fue a cantar y una angustia en el aire en medio de la tarde podía palpar. Aquella rara tarde el Yucao mal fue a cantar y la angustia crecía y crecía, cual mala hierba en el pastizal. Rostros afligidos oían los tristes, los cruentos relatos de la penante codicia que los campos suele asolar. Y mientras los otros narraban mis sombras penantes, sombrías miradas de fuego galopando en el pastizal, alaridos violentos, quejidos desgarrantes, de pronto se volvieron la cruel orquesta del lugar. Lo que ayer era vida, ahora son solo cenizas, recuerdos de humo y escombros que no volverán, y escombros que no volverán. Los niños sobrevivientes buscan a sus abuelas y madres entre las brasas, y solo cenizas se encontrarán. Los que sobrevivimos con el aliento que damos, con pesadillas y tristeza, nada más. Mi pequeño hijito solloza de frío, que sus lágrimas no cesa de congelar.
Dime por qué, papito, nos pasa esto, me preguntaba sin parar. Mi respuesta es el silencio, la rabia callada, ya no sé qué decir o ocultar. Y el silencio me destroza a machetazos, no es la hora ni el momento de callar. Alaridos violentos, quejidos desgarrantes, de pronto se volvieron la cruel orquesta del lugar. Lo que ayer era vida, ahora son solo cenizas, recuerdos de humo y escombros que no volverán. Y el silencio me rompe la boca machetazo. Femui mai femui, pupeñi pu lamuen, wal mañum tuafin, tañi peñi walaman, taina huasculele teumo, feitachi nechamcantati. Kiñi keme shakiswam, el knoi mai tañi peñi tatafa, taina shakiswam mai afiel, lianta hinchan al kutuya, taina feipiqueteo, tain pu kishu, tain pu se, tafach tawilimapo mo pu peñi pulamuen. Fimo maita war mañum tu afin tañi peñi, ka ante feita kake nechamkan niayan tati, manta al kutuam, kame que shakiswam tani ni ta impuche fimo maita mlianta al kutun maya fielengan. Femoechi pupeñi pulamuen, haula apumayan tafachi nechamkan, ka ante tafachi nechamkan, tafachi kimmen sungu feita chapamay no tati. Ngal kemeliay manten pian pupeñi pulamuen, ngal nabuentuliay man, ngal yafuleugleay man, cheuchi mleliman, cheu shumeta miauliman tati pupeñi pulamuen. Feimo maita aulata chalishupuanten, mañuman monkoiman taman al kutumo que fielmo tafachi nechamkan tati, peutuayen pian pupeñi pulamuen. Bueno, pupeñi pulamuen, agradecido también de nuestro peñi aquí Gualamán, que por estas palabras, por este pensamiento que nos dejó. Tenemos que también escuchar a nuestra propia gente acá en el Winji Mapu, sobre todo a las personas que están trabajando para revitalizar lo que es el conocimiento mapuche en todo sentido, y de esa forma también revitalizar y reconstruir lo que es la nación mapuche de Pupeñi Pulamuen. Entonces todas estas reflexiones son importantísimas para nosotros. Hay jóvenes que están trabajando arduamente para recuperar el conocimiento, para que este conocimiento no se pierda, Pupeñi Pulamuen. Entonces esto es una tarea de todos, como siempre lo hemos dicho aquí. Y así también se les invita a seguir estos pasos Pupeñi Pulamuen, para que así todos algún día entre todos podamos reconstruir nuestra nación mapuche. ¿Qué más podría decir? Pupeñi Pulamuen, solamente nos queda despedirnos, esperando que en otra oportunidad podamos compartir más conocimientos, más conversación mapuche, para revitalizar el conocimiento, para juntar todo este conocimiento que está un poco disperso, ¿no es cierto? Así que Peutuayen, nos veremos pronto, Pupeñi Pulamuen, en otro encuentro aquí en Tain Wifi Sugun Choyutuay. Femi maita ti Lamuen Juanita chen piaufimi tati puchepetu al Cthulhu. Fentepuay pachi kusou pachi nutramkan. Mañumtuan munkutaimun tamun al kutumo fielmo. Ka kiñe kangelu programa mo Peutuayen Pulamuen ka puweñe. Feititen Pulamuen kantu pewayen. Tain kuifi sungun choyutuay.
Radio Bluetooth.